hasta el Tratado Antártico, existieron muchas expediciones a la Antártida que son realmente interesantes para analizar, sobre todo los objetivos reales que tenían de fondo. De más está mencionar a la Operación High Jump, que despertó el interés público por todos los extraños sucesos que terminaron envolviendo al asunto interno, y luego la extraña muerte de personas importantes que trabajaron en esa misión. Pero de esa expedición ya hemos hablado aquí en el canal. La expedición que consideramos más extraña de todas, al menos de las expediciones famosas realizadas hasta la fecha, y la misma fue realizada por el contraalmirante Richard Byrd en 1934, quien luego él publicaría un libro al respecto y escribiría lo siguiente sobre su experiencia. Este libro es el relato de una experiencia personal, tan personal que durante 4 años no me atrevía a escribirlo. Es diferente de todo lo que he escrito hasta ahora. Mis otros libros han sido narraciones objetivas e impersonales de mis expediciones y vuelos. Este libro, en cambio, es la historia de una experiencia que fue en gran parte subjetiva. Estuve a punto de morir antes de que terminara, y cómo mis sufrimientos eran tan grandes y el instinto de un hombre es guardarse esas cosas para sí mismo. No sabía cómo escribir sobre la base Advance, sin hacer una exhibición indecorosa de mis sentimientos. Además, llevaba mucho tiempo recuperándome de los efectos de mi estancia en la latitud 8008 Sur. Y todo el asunto era tan íntimo en mi memoria que dudaba que pudiera abordarlo con el debido desapego. Todo esto que escribió Byrd acerca de su experiencia hay que leerlo entre líneas, pero ya empieza bastante extraño por sí solo. Primero que nada, un contraalmirante ya reconocido por sus grandes logros de sobrevolar ambos polos no se animaba a escribir sobre su experiencia en una región remota de la Antártida, donde pasó 5 meses. La pregunta es, ¿qué fue a hacer realmente allí? ¿Quién lo ha enviado? ¿Y qué propósito real tenía debajo de la supuesta misión oficial de analizar el suelo, el clima o cualquier tipo de cambio meteorológico? Como decíamos entonces, y según la versión oficial, Byrd pasó 5 meses de invierno solo dirigiendo una estación meteorológica, la base Advance o base avanzada, de la que supuestamente escapó con vida de pura casualidad, tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono a causa de una estufa mal ventilada. Si toda esta misión oficial ya era ridícula por sí sola, ahora le sumábamos que Byrd estuvo cerca de morir a causa de una estufa en el medio de la oscuridad y la nada misma en un lugar remoto de la Antártida. Algo realmente no cuadraba. Lo que podemos decir sobre esto es que nada de la versión oficial fue realmente así, y ni siquiera fue la orden real que recibió Byrd al partir hacia las recónditas latitudes sur. Claramente, es posible que Byrd haya podido cruzar las famosas barreras de hielo de Ross y adentrarse en lo profundo de la verdadera Antártida. Lo que se estudiaba por entonces y lo que Byrd fue enviado a hacer en esa expedición de 1934 es analizar la llamada línea o franja del cero absoluto, donde nada de lo que sucede allí parece tener lógica respecto al tiempo y espacio. Incluso algunas agencias hoy en día siguen estudiando esta misma zona, y donde ya han salido publicaciones oficiales por parte de la NASA sobre un universo paralelo o donde el tiempo parece ir hacia atrás. Luego quisieron desmentirlo y al final todo finalizó en confusión y poco más, como casi siempre terminan esas noticias.
Pero la realidad es que esta zona ya era estudiada por la Nueva Humanidad con expediciones entre 1934 y 1952. Y es de gran importancia toda la información que ha entregado Byrd en sus escritos sobre esta misión, en donde cuenta que estuvo cerca de la muerte. ¿Será realmente que estuvo cerca o lo que consideramos muerte lo terminó envolviendo en la famosa línea del cero absoluto? Los escritos continuaron intentando llevarnos a este lugar, pero en sus palabras no expone abiertamente que se encontraba fuera y explorando la zona cercana al primer domo. Encontramos lo siguiente. Las inusuales transmisiones de radio de Byrd empezaron finalmente a alarmar a los hombres del campamento base, que intentaron entonces ir a la base Advance o base avanzada. Los dos primeros viajes fueron un fracaso debido a la oscuridad, la nieve y los problemas mecánicos. Finalmente, Thomas Poulter, Dimas y Amory Wade llegaron a la base Advance o base avanzada, donde encontraron a Byrd en mal estado de salud. Los hombres permanecieron en esta base hasta el 12 de octubre, cuando un avión del campamento base recogió al Dr. Poulter y a Byrd. El resto de los hombres regresaron al campamento base. A finales de 1938, Byrd visitó Hamburgo y fue invitado a participar en la expedición antártica alemana de 1938 y 39, pero declinó la invitación. Aunque Alemania no estaba en guerra con Estados Unidos en ese momento, Adolf Hitler ejercía de Führer del Reich alemán de 1934 e invadió Polonia al año siguiente. Se cuenta que en realidad es que Byrd estaba más cercano a los custodios en esa época que a otras razas cercanas a Alemania por esos años, que no entraremos en detalle, pero luego todo explotó en la operación High Jump de 1946. Pero vemos claramente la importancia de la zona antártica ya para esa época. El siguiente fragmento es del contacto que tuvo Byrd en una de sus expediciones cercanas al primer domo y dentro de la línea del cero absoluto, aunque creemos que fue posterior, ya que las comunicaciones en esa región son casi imposibles y aun si estuvieran utilizando tecnología avanzada custodial, la recepción no hubiese sido clara para entonces. Y esta conversación es totalmente diferente a aquella famosa sobre los seres encontrados allí. Base aquí, Romeo, Echo, Bravo, ¿me escuchan? Romeo, Echo, Bravo, lo copiamos. Me encuentro en un lugar muy extraño. Todo ha sido repentino, no lo comprendo. Copiado, agente, ¿puede escribir? Negativo, nada parecido a base. Copiado, cambie de rumbo si se encuentra con un A84. Imposible de distinguir, es un campo... Repita, agente. Romeo Eco Bravo. Es una jodida sombra, esto es irreal, es totalmente irreal. Mantenga la calma, agente, modifique su rumbo urgente con el compás entregado. Siga siempre la línea hacia el punto de reunión. Salga de la zona, repito, aléjese. Vi su rostro. Años de no verlo. No tiene sentido. Esto es una locura. Creemos que en su experiencia cercana al primer domo y en la región de la franja del cero absoluto, Byrd tuvo visiones sobre alguien ya fallecido que se apareció ante él, ya que por otros relatos y la información de aquella zona, el tiempo y la lógica no parecen ir de la mano, y si bien la experiencia puede ser diferente de persona en persona, lo que experimentó Byrd no lo olvidaría jamás.